Alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Qué bueno verles una vez más, qué bueno tenerles aquí. Qué bueno que el Señor nos permita no solamente anhelar llegar a su casa, sino poder llegar. Gracias a Dios porque ha sorteado todos los obstáculos, Él lo ha hecho por nosotros y aquí estamos para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito ahí como estás, vamos a inclinar nuestro rostro, cierra tus ojos en señal de reverencia, vamos a orar. Padre, una vez más, aquí en tu casa, Señor, para bendecirte, para exaltarte, mi Rey. Una vez más, con una ofrenda de alabanza y de adoración hemos venido, Señor, delante de ti, pidiendo, Señor, que llegue hasta delante de tu trono, Señor, en olor fragante. Padre, te damos gracias porque no es un servicio más, es una oportunidad nueva que nos regalas de estar aquí, dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros. Háblanos, por favor, a través de la lectura de tu palabra. Como mortales podemos abrirla, Señor, podemos pasar letras, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo aquí en medio nuestro. Que seas tú, Señor y Dios, haciendo esa obra maravillosa de traer revelación a nuestros corazones. Anhelamos de ti, mi Rey, anhelamos de ti. Perdona, por favor, nuestros pecados, nuestros errores. Y límpianos, mi Rey, limpia mis labios, Señor, nuestros oídos y nuestros corazones. Visita a los oyentes, Señor, donde quiera que se encuentren. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, por favor, consuela a los afligidos. Te lo pedimos como tu novia, Señor, aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame, por favor, vamos a abrir la Escritura. Lo vamos a hacer en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 5. Gloria a Dios que nos regala una oportunidad más. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Antes del verso 1 hay un título, dice: El arca en tierra de los filisteos. Ya lo tienes, ¿verdad? Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Gloria a Dios. El arca en tierra de los filisteos. Quiero que por favor me acompañes. No perdamos allí, ahora vamos a leer un poco más de Samuel, pero vamos a devolvernos un poco al libro del Éxodo para leer acerca de lo que es el arca, ¿sí? Lo que significa el arca. Éxodo capítulo 25, verso 10 al 22, habla acerca del arca del testimonio, y es el título que tiene allí, ¿sí? Éxodo capítulo 25, verso 10 al 22. Vamos a leer los primeros versos, del 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella.
y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vamos a hacer allí un alto en el camino, ¿sí? Un alto en la lectura. Este es mandato de Dios a su pueblo, ¿sí? Debían de hacer el arca en el cual iban a guardar el testimonio. Y dice mi Señor y Dios, el testimonio que yo te daré, ¿sí? No era para guardar cualquier cosa, no era para guardar lo que al pueblo o al sacerdote o al sumo sacerdote quisiera guardar, no. Era lo que el Señor le dijera que guardase. Ahí en esa arca se guardaron las tablas con los mandamientos. Se guardó también una porción del maná original que tomaron los hijos de Israel. Aquel maná que ellos pudieron comer y degustar para que cada sacerdote pudiera probar del mismo maná, ¿sí? También estaba allí la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, ese era un lugar, ¿sí? Una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. El oro simboliza la deidad, simboliza pureza, ¿sí? Por eso se forraba de oro. Porque lo que iba a guardar era sagrado, era divino. Llama la atención, continúa ahí diciendo, el verso 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22, ¿sí? Por favor, presta atención. Dice el verso 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Nos hicimos una idea? Era una caja de madera forrada en oro, pero encima de la caja iba a haber algo especial, ¿sí? Algo del ancho, ¿sí? Y del largo de la misma caja, del mismo arca, que iba a ser el propiciatorio, con 2 querubines de oro también ahí encima. Pero dice el Señor que Él no iba a estar dentro del arca. ¿Sí estamos? Dice, yo voy a hablarte, le dice el Señor a Moisés, yo voy a hablarte, dice el verso 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Sí estamos? Entonces, no era que Dios estaba dentro del arca, era que el arca simbolizaba un testimonio que Dios le estaba guardando o estaba teniendo para su pueblo Israel. Bendito sea Dios. Si logramos que esto quede claro, entonces vamos a poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, el arca era algo especial, ¿sí? Dios lo mandó a hacer especial, o sea, era una comisión especial. Pero el arca no contenía a Dios, ¿sí? El arca contenía el testimonio que Dios iba a darle a Moisés para el pueblo de generación a generación. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bendito sea Dios. ¿Para qué servía el arca? Primero, para guardar el testimonio. Y segundo, porque desde allí iba a hablarle Dios a Moisés. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando el pueblo del Señor, en el tiempo de los jueces, tenía el arca en su poder, ellos se conformaron con tener el arca, ¿sí? Aunque el Señor no les hablara, aunque no le preguntaran al Señor, aunque no obtuvieran respuesta, ¿sí estamos?
Ellos se conformaron con tener lo físico, lo tangible. Ellos se conformaron con tener la apariencia. Oh, bendito Dios. Con tener el testimonio solamente. Se conformaron con tener aquello que hacía referencia a la visitación de Dios a su pueblo Israel. Ahora, eso debería de hablarnos a nosotros en este día, de no conformarnos solamente con la apariencia, de no conformarnos solamente con las cosas físicas, sino que busquemos cada día la presencia de Dios, cada día la comunión con Dios, cada día estar más y más unidos al Dios Todopoderoso. Para el pueblo de Israel, el arca simbolizaba que tenían a Dios, que tenían la gloria de Dios. Pero cuando hablan de la gloria de Dios, se habla, los estudiosos de la Biblia han tomado un término y le han dado el nombre de la gloria Shekinah, ¿sí? La gloria Shekinah de Dios. Ahora, la palabra textual gloria Shekinah no aparece en la Biblia. Es un término que significa o da la idea de la presencia de Dios en la tierra. Cuando hablan de la gloria Shekinah, están hablando de la manifestación de Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y lo guía a través del desierto. Cuando dice la Escritura, y no se apartaba de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. O sea, ahí se estaba manifestando de forma visible la presencia de Dios. A eso se le llama la gloria Shekinah de Dios. En el momento de los jueces, ellos no estaban observando ni la nube ni tampoco la columna, pero tenían el arca. Cuando el arca les es quitada, ellos sienten de que la gloria de Dios se aparta de ellos. Pero como hablábamos días atrás, la gloria de Dios ellos ya habían dejado atrás a la gloria de Dios. Ellos ya habían dejado atrás a Dios. ¿Por qué? Por la idolatría, por ir detrás de ídolos. Los filisteos, después de la batalla, ellos capturan el arca de Dios o el arca del pacto y la llevan como un botín de guerra hacia su campamento. La llevan como del trofeo. Oh, vencimos a los israelitas. Muestra de que vencimos es el arca del pacto. Y se llevan el arca. Y como es el arca, ¿sí? Como simboliza o representa a Dios, cuando ellos oyen que el pueblo de Israel antes de la batalla forman una algarabía, unos gritería muy fuerte, ellos dicen, los dioses que liberaron a Israel de Egipto han venido a pelear por ellos. Entonces los filisteos piensan de que en el arca están los dioses y se los llevan como amuleto de buena suerte. Se los llevan hacia su campamento diciendo, si con nuestro dios Dagón, ¿sí? Con el ídolo de ellos, les fue bien, pudieron vencer al pueblo de Israel. Ahora con esos dioses que sacaron a Israel de Egipto, que trajeron plagas, ¿qué no podrían hacer? Si nos hacemos una idea. O sea, para los filisteos, esa era la gran conquista. Eso era lo máximo. Y lo llevan hasta su lugar, hasta su campamento, y lo meten dentro del templo de su ídolo, de Dagón. Pero acabamos de leer que lo llevan allí, llevan el arca del pacto de Jehová y lo ponen junto a Dagón. Pero al día siguiente, que se levantan y abren el templo, se encuentran al ídolo, a Dagón, postrado delante del arca del Señor. Ellos pueden pensar, no, de pronto es casualidad, entonces simplemente lo levantan. Pero a la mañana siguiente, dice el verso 4, vamos a leer, primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Ahora, es señales, ¿sí?, para ellos. Señales de que no son dioses, que no son ídolos, ¿sí?, que realmente el arca la había mandado a hacer el Dios Todopoderoso. Que el arca realmente iba a contener el testimonio de que Dios es real, de que hay un solo Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando eso ocurre, bendito sea Dios, dice el verso 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Ahora, no fue solamente con el ídolo. Los filisteos querían usar el arca del pacto, el arca del testimonio de Jehová Dios, como un amuleto de buena suerte. Pero en vez de traerles buena suerte, les destruye su ídolo y empieza a destruirlos con tumores. Eso debería de decirnos algo a nosotros. Si nosotros osamos tomar a Dios, ¿sí?, ya sea en su palabra, ya sea en una reunión, en reuniones como esta, en servicios, ya sea en la iglesia, en la manera que Él quisiera manifestarse a nosotros, ya sea a través de un don de profecía, ya sea a través de un don de lenguas. Si nosotros minimizamos a Dios y nosotros tomamos solamente aquello que Dios nos da como ídolo, ¿sí?, como un amuleto de buena suerte, entonces en vez de eso podría traernos destrucción, desgracia. Hablábamos en días pasados, mucha gente abre la Biblia y la deja abierta y piensa de que con eso ya tiene protección para su casa. Pero eso no trae protección para el hogar. La Biblia te ayuda, dice la Escritura, de que ahí está la palabra que te dará, ¿sí? Te puede dar la salvación. ¿Cómo te puede dar la salvación? Hombre, si la pones por obra. Si la lees y le pides al Espíritu Santo de Dios que te enseñe, que te redarguya, entonces puede darte aquello que necesitas. Les trajo destrucción, muerte, enfermedad, tumores. Oh, Dios de la gloria. El verso 7, y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué expresión esa? El arca simboliza el pacto, ¿sí?, simboliza el testimonio. Podríamos decir, la palabra de Dios simboliza el nuevo pacto, el testimonio, ¿sí? Entonces empiezo a leer la palabra, empiezo a escudriñarla, y entonces la palabra empieza a mostrarme mis errores, mis pecados, y al mostrármelos, entonces me confronta. Y me siento confrontado, me siento frustrado, siento como que tengo que cambiar completamente. ¿Sí estamos? Entonces como que digo, no. El escudriñar la Escritura, el meterme con Dios, como que me trae dolor, me lastima, me hiere. Porque escrito está, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces cuando yo me meto en Él, cuando yo decido sumergirme en la palabra del Señor, ella me va a ir mostrando dónde debo cortar. Ella va a ir cortando lo que me sobra, y entonces me duele. Y como siento que me lastima, muchas veces yo procedo igual que los filisteos. Y dice, como dijeron ellos,
Y viendo esto dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. Entonces mucha gente que llega, que quiere acercarse a la iglesia, quiere acercarse al Señor, asiste a la iglesia, empieza a recibir la palabra, pero dicen: no, esta palabra es dura. Oh, no, la palabra de Dios es dura sobre nosotros, que no esté esa palabra con nosotros. Y es triste, porque nosotros deberíamos de estar dispuestos a ser podados, ¿sí? Dice el Señor que Él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. Y toda rama, ¿sí?, que lleva fruto, dice que Él la limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y el limpiar una rama significa podarle las hojas secas, cortarle lo que está seco. Que Dios nos permita a nosotros tener carácter para quedarnos. Que Dios nos permita a nosotros estar dispuestos a recibir todo lo que el Señor quiera darnos. Que a veces va a ser duro, sí, Señor. Posiblemente la mayoría de las veces, mi hermano, sí, Señor. Pero si no te lastima, si no te duele, no te va a traer ningún bien. No te va a hacer provecho. Ven que les está lastimando, entonces dicen: no. Que no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón, dicen ellos. Convocaron pues, el verso 8, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Ahora, ¿qué ocurría? Entró el arca del testimonio a Asdod y vinieron enfermedades, ¿sí? Tumores. Pero entonces dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Porque algunos entendieron inmediatamente que era el arca, ¿sí?, lo que simbolizaba el arca, que Dios aún quería manifestarse a través del arca. Y dijeron: no, que no esté con nosotros. Pero otros tenían dudas. Dijeron: posiblemente solo casualidad, ¿sí? Solamente de pronto es casualidad, entonces pasemos el arca hasta Gad, a ver qué ocurre, ¿sí? Y aconteció, dice el verso 9, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Verso 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces no era casualidad, era Dios castigando. Pregunto: ¿qué castiga Dios? El pecado, la incredulidad. ¿Sí estamos? Estaba Dios castigando la idolatría. Porque mi Dios, ¿cómo cantábamos? Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. El verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Dijeron: no, de pronto esto también es casualidad, enviémosla a otra ciudad a ver qué pasa, ¿sí? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Ya a ellos no les cabía la menor duda. Era el arca del Dios santo, santo, santo. Y debería habitar en un lugar santo. Bendito sea Dios. Y enviaron, dice el verso 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad
subía al cielo. Que vuelva el arca a su lugar. Ahora, esta expresión era una expresión de dolor, sí, de angustia. Era la expresión de los filisteos: no queremos más el arca del pacto aquí con nosotros. Pero en este tiempo, con nosotros, el clamor debería de ser: necesitamos, anhelamos el arca del pacto. Si necesitamos, anhelamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, el arca, que era algo físico, nosotros terminamos leyendo que decía el Señor: y desde allí, de sobre ese lugar, les hablaré. ¿Sí? Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Así dijo el Señor a Moisés. Pero escucha lo que dice el mismo Señor, nuestro Dios Todopoderoso, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Por favor, acompáñame en la lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Subió el Señor, pero no sube solo, lleva 3 testigos. Dice el verso 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué estaba haciendo Dios? Ya no iba a ser una caja de madera forrada de oro. Ya el Señor no iba a utilizar esa caja para hablarnos. El Señor iba a utilizar, sí, bendito sea Dios, pero a su Hijo, a nuestro Señor Jesús. Y dice el Evangelio según San Juan: en el principio, en el capítulo 1, verso 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el verso 14 dice: y aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados, somos los más privilegiados. Tenemos lo que muchos en el pasado anhelaron ver. Tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Solo que a veces nos ocurre como al pueblo de Israel. Nos conformamos con el texto. Hay que profundizar. Hay que llegar. Dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses. Solamente voy a leer 2 versos. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Vamos a leer. Vamos a leer esos 3 versos, 8, 9 y 10. Y dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que ¿qué? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que tenemos que estar atentos, pendientes, expectantes. Si dice: mirad que nadie os engañe, es porque van a venir de un lado y del otro dice aquí, filosofías y huecas sutilezas a querernos engañar.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Con qué nos van a querer engañar? Con tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según la palabra, y no según el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos firmes? Estando en la palabra, estando en Cristo. Bendito sea Dios. Y dice porque en Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Arca del pacto, oh bendito Dios. Ahora es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habita, dice la palabra del Señor, en Él habita, no habitó, no habitará, no posiblemente habite, no, dice, porque en Él habita, presente continuo, porque en Él habita, eso es así, es continuo presente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si queda hasta allí decimos amén, ¿sí? Claro, en Jesucristo habita plenamente corporalmente la plenitud de la deidad. Pero el verso 10 dice, y vosotros, oh aleluya, y vosotros estáis completos en Él, aleluya, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alabanzas al Señor. No necesitamos un cajón. No necesitamos tener un cajón cubierto de oro. No necesitamos esculpir querubines. Oh, aleluya. Lo tenemos a Él. Es el mismo que dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Alabanzas a su nombre. Oh, gloria a Dios. Y en Él, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos todo en Él? Sí. Aleluya. Y si de pronto nos habíamos alejado un poco y al escuchar esta palabra queremos volver nuevamente, si de pronto queremos sumergirnos en Él y de pronto empezamos a ver que parte de lo que nos gusta empieza a querérnoslo quitar, no nos alejemos de Él. Permitámoslo que quite, permitámosle que quite, que corte. No seamos rebeldes a la voluntad de Dios. Si Él quiere quitarnos algo, déjalo que se vaya, déjalo que se aleje. Porque en Él estamos completos. Aleluya. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Saben lo que significa la palabra completo? Que no nos falta nada. Con Él estás completo, estás pleno, mi amado hermano. Todo en todo es Jesucristo. No necesitamos amuletos, no necesitamos ídolos, porque tenemos al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, aquí en nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, tú sigues siendo fiel, Señor. Tu palabra sigue siendo fiel, mi Rey. Muchas gracias, mi buen Dios. Muchas gracias, Padre eterno, por habernos guardado hasta el último tiempo, Señor. Gracias por habernos guardado, Señor, para este día. Gracias, Padre de la gloria. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, Señor. Gracias, bondadoso Dios. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Y sigue moldeándonos, Señor. Y aquí estamos, Padre.
Somos vasos de barro en tus manos, mi Señor, dispuestos a ser moldeados como tú quieras, mi Señor. Gracias porque tu presencia habita en medio nuestro. Padre de la gloria, queremos ser luz en medio de la oscuridad. Queremos avanzar, Señor. Queremos seguir creciendo en espíritu y en verdad, Señor. Queremos seguir creciendo a la estatura de un varón perfecto. Anhelamos crecer, mi Señor y Dios. Anhelamos crecer, mi Rey. Anhelamos estar contigo y en ti, porque en Cristo Jesús estamos completos. Gracias, Padre eterno. Gracias porque aún nuestro cuerpo, Señor, nuestros cuerpos siguen físicamente desgastándose, pero nuestro hombre interior se renueva día a día, Señor. Gracias porque a veces, Señor, sentimos quebrantos en la salud, en nuestro cuerpo físico, pero aquí adentro, Señor, nuestro hombre interior se goza cada día más. Padre, aún padecemos necesidades, Señor, en lo material, pero en lo espiritual, mi Dios, estamos completos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás será añadido, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Bendice, Señor, cada oyente, Padre de la gloria. Bendice cada persona que se dispone a escuchar tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado, Señor, que se han dado cita en este lugar. Bendice nuestros hogares, mi Señor. Permítenos continuar avanzando, porque te anhelamos a ti, al único Dios verdadero. Gracias, mi Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos adelante, mis amados hermanos. No nos vamos a quedar, ni vamos a retroceder. Vamos a seguir avanzando, porque aún hay camino que resta por delante. Que el Señor te bendiga, y si el Señor nos presta la vida, aquí estaremos para darle gloria y honra y que vive por siempre.